Radio. Iniciamos. Buenas tardes, hoy es 20 de septiembre del 2017, estamos nuevamente aquí en Radio Yucatán FM, en el espacio de Máster Radio, nuevamente nos encontramos con mi compañero José Prado. Hoy tenemos acompañándonos con nosotros al representante de Máster Yucatán, A. Fournier, y por supuesto que nos acompaña el abogado Absalón Álvarez Escalante. Bienvenidos. Antes de poder iniciar el programa y hablar acerca del tema que tenemos hoy, que se llaman los derechos de los trabajadores, efectos de la reforma laboral, queremos unirnos a lo sucedido aquí en México. Es importante para nosotros mencionar que estamos aquí en este espacio de Radio Yucatán FM, Máster Yucatán y Máster Radio, consternados con la situación que estamos viviendo en nuestro país. Sin embargo, nos sentimos con la responsabilidad de pedirles a ustedes que cooperen en todos los centros de acopio que se están organizando aquí en Mérida. Para poder empezar, quisiéramos mencionar los centros de acopio que están en este momento en el DIF, en la Colonia Alemán, centros de acopio también en el Centro de Acopio Nacional, National Soft. Aparecen en la calle 16, número 91 por 5 y 18, diagonal Fraccionamiento Montecristo. En el grupo de alcoholes Taekwondo de Ciudad Cauquel nos pidieron también nosotros transmitir en la calle 31 por 74A y 76, Las Torres de Ciudad Cauquel. Estarán ahí miércoles y viernes de 5 a 10 p.m. recolectando todo lo que sea para ayuda a estas personas. También se encuentra en México, en Yucatán Rotario, en el norte, aquí están en la calle 27, número 338 por 32, Emiliano Zapata. Con todo esto que nosotros necesitamos, el centro de acopio también, CEDART, Hermilio Abreu, están pidiendo el apoyo que se necesita en cuestiones de víveres, como son ropa, para llevar a los damnificados. Los donativos se van entregando directamente a estos establecimientos, agua, leche en polvo, todo lo que sea para beneficio de estas personas. Piden igual alimentos procesados, ya en latas igual, pañales desechables, medicamentos y todo en cuestión de cobijas, lo que pueda ser útil para estas personas. Pensemos en ayudar. Como siempre, nosotros los mexicanos nos apoyamos mutuamente, somos una nación de un corazón muy grande y Mérida sigue aportando para ayuda con las personas damnificadas, en este caso por el sismo que ocurrió el día de ayer. Prado. Pues vaya, nosotros nos unimos a esta voz de, bueno, en lo personal yo siento una impotencia al no poder estar ahí ayudando, pero pues nosotros nos unimos en las maneras que podemos. Quiero felicitar, la verdad, a mucha gente que se ha unido, que a pesar de que también sufrió estragos, está ahí ayudando, están como los voluntarios, están, se estremece uno de ver todo ese tipo de imágenes y yo sí abriría la recomendación que todos estos apoyos y algo así, ustedes confirmen sus centros de acopio, que intenten ser lo más oficiales que puedan para evitar una desgracia de gente que igual quiere tomar provecho de este tipo de situaciones. Hay muchos lugares oficiales también que están recibiendo centros de acopio. Lo que esté en nuestras posibilidades, lo que podamos dar, lo que podamos ayudar, siempre es bienvenido cuando hay una desgracia, ¿no? Pero, pues bueno, a nombre de Máster Radio y en lo personal, creo que yo también comparto la idea de que somos un país de un gran corazón. Fournier. Sí, desde luego, lamentable lo acontecido ayer, pero la población mexicana se caracteriza por su enorme resiliencia, por su solidaridad y seguramente saldremos adelante unidos como mexicanos todos. Gracias. Pues bueno, empezamos con el tema el día de hoy, que son los derechos de los trabajadores, efectos de la reforma laboral. Nuevamente, bienvenido. Es un gusto para nosotros y un honor poderlo tener aquí, al abogado Absalón Álvarez Escalante, donde, bueno, él estudió es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán, egresado de la tercera generación del programa de especialización judicial del Instituto de la Judicatura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, maestro en Derecho Corporativo y egresado de la primera generación de doctorado en Derecho, ambos programas de la Universidad Anáhuac. Y así podría yo leer ampliamente el currículum del abogado Absalón Álvarez, que hoy está con nosotros, como nuevamente les había mencionado, con el tema de lo que es los derechos de los trabajadores, efectos de la reforma laboral. Pues bienvenido, es un gusto nuevamente para nosotros poderlo tener aquí en este espacio. Gracias por aceptar la invitación. El presidente de Máster Yucatán nos recomendó mucho
poder platicar acerca de este tema y agradecemos nuevamente que esté aquí. Hablemos acerca de los cambios importantes que plantea la reforma laboral. Cómo no, claro que sí. En primer lugar, permítame agradecer la invitación a Master Yucatán, su presidente, el maestro Jordi, desde luego los integrantes de la mesa, y desde luego saludar a todo el auditorio que cada vez más se acerca a esta experiencia que ustedes están aportando a través de este medio, y en particular también agradecer el poder hablar de un tema que a mí en lo personal me apasiona. En momentos, desde luego, difíciles para nuestro país, en el que vemos que somos, como seres humanos, siempre vulnerables, y que esto, de alguna manera, al unirnos en las condolencias a todos los que han sido afectados, también nos fortalece la idea de que nos unimos cuando nos necesitamos los unos a los otros, y eso es muy positivo. Ojalá y no tuviera que ser nada más en estas ocasiones, cierto, sino que fuera una forma regular de vida, ¿verdad? Pero bueno, en el tema laboral en particular, yo diría que es algo en el que tampoco nosotros somos ajenos. ¿Por qué? Porque en algún momento de nuestra vida seremos o empleados o empleadores. Aunque tengamos una profesión independiente como médicos, abogados, arquitectos, tendremos personal a nuestros servicios, a nuestros empleados, o bien desarrollaremos una actividad en una empresa y seremos empleadores o empleados también, de tal manera que no somos ajenos a ello. Y el momento que vive la normatividad laboral en nuestro país, al igual que todo lo que es la parte formalmente de jurisdiccional, está en una transición, en una dinámica, siento yo, irreversible, y confiamos que es para bien. Sí, solo sí se den todos los elementos integrales para que estas reformas jurídico-procesales logren su objetivo de ser un verdadero instrumento para garantizar al ciudadano la impartición de justicia, la seguridad de los derechos. Porque aunque el tema se presente como los derechos de los trabajadores, la verdad es que como en cualquier relación jurídica, ambas partes tienen derechos, tanto trabajadores como patrones. Y la reforma procesal laboral en nuestro país, como muchas reformas, fueron dilatándose durante muchísimo tiempo innecesariamente. Y podríamos hablar entonces precisamente de que existen dos grandes reformas que estamos viviendo. Una reforma del 2012, que de alguna manera genera una serie de derechos nuevos, tanto para patrones como trabajadores, una modificación en temas contractuales sobre todo, y otra gran reforma que creo yo es también de suma importancia a partir de la reforma constitucional de este año, que es la reforma procesal en materia laboral. Esos son dos temas muy relevantes con muchos aspectos que se pudieran abordar, ¿verdad? Muchas gracias por estar hablando de este tema. Hablábamos hace un momentito si existen la creación de los tribunales laborales, cómo se integran, cómo va esta parte. Ok, digamos que estamos en este momento en una sola realidad jurídica, una reforma en materia constitucional. Y esta reforma en materia constitucional establece que van a desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje. La impartición de la justicia laboral en nuestro país es sui generis, porque hasta el día de hoy están resolviendo los conflictos entre patrones y trabajadores, no ante un tribunal formalmente hablando, que los tribunales dependen de un poder judicial, salvo los tribunales administrativos, como el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Pero este es un caso sui generis, porque resulta que la justicia laboral se imparte por un órgano que no depende del Poder Judicial, sino del Poder Ejecutivo, que son las juntas de conciliación y arbitraje. En el Estado dependen del gobierno del Estado, y a nivel federal dependen de la Secretaría del Trabajo y la Previsión Social. Y además su estructura también es muy extraña, porque lo que formalmente dice la ley es que estos órganos no hacen función judicial, cuando menos en letra, ¿no? Que lo que hacen es fomentar en primera instancia la conciliación, que es un medio alterno a la solución de controversias ante tribunales, y si no se resuelve en conciliación, se lleva un procedimiento arbitral, pero no formalmente un juicio, ¿no? Entonces, la reforma constitucional nos lleva al escenario de que estas juntas van a desaparecer y se van a transformar en verdaderos juzgados de lo laboral, lo cual quiere decir que van a salir del entorno del Poder Ejecutivo
y deberán entrar en la estructura orgánica de los poderes judiciales de la Federación y de los poderes judiciales de los estados. Eso es a grandes rasgos lo que debe pasar. Tenemos pues un año, desde febrero hasta febrero del año que viene, ya debe estar implementado el nuevo sistema jurídico procesal laboral, ¿no? Que precisamente en este año, el 24 de febrero, es cuando se empieza a hacer todo este cambio de la reforma laboral, de lo que bien usted menciona, en cuestión de que va desapareciendo de conciliación y arbitraje, ¿no? Exacto, se reforma la Constitución, se emite un decreto que reforma el artículo 123 e indica que debe hacer esa transición a los juzgados de lo laboral. Pero como toda norma constitucional, lo que regula la Constitución tiene a su vez que estar definido en el cómo y en el qué a través de la ley reglamentaria del artículo constitucional. Entonces, la ley reglamentaria del artículo 123, el apartado A, que regula las relaciones laborales entre particulares, la ley que lo regula reglamentariamente es la Ley Federal del Trabajo, el apartado A. Pero la reforma, al establecer que tenemos que modificar el contexto procesal para crear los juzgados de lo laboral, pues también tiene que haber una reforma en la parte procesal de la ley. De tal manera que para que esto se concrete, lo que se visualiza es que tiene que crearse un código procesal laboral. Y es lo que hasta este momento no está formalizado. Entonces, no se puede concretar la creación de los tribunales de lo laboral sin que se emita la ley que va a regular los procedimientos laborales con este nuevo órgano, ¿sí? Y que además hay una situación de transición importante. Los tribunales o el Poder Judicial Estatal y los Poderes Judiciales Federales no contemplan en su estructura orgánica los juzgados de lo laboral. Entonces hay que crear esos juzgados de lo laboral en el entorno orgánico del Poder Judicial Estatal y el Poder Judicial Federal. Para eso, pues tiene que haber una asignación presupuestal. Y para que eso se dé, pues el Ejecutivo tiene que hacer una propuesta en el presupuesto de egresos para el año siguiente, que tiene que discutirse en los congresos estatales y en el Congreso de la Unión, pero evidentemente no se puede hacer si todavía no está concretado el código procesal. Técnicamente están a contrarreloj en esos procedimientos. Pues desde luego que sí. Pues a ver, están sobre la mesa la todavía. propuesta presupuestal ya estaría tarde, Claro. ¿no? Pero otro tema que es relevante es, para los abogados entendemos que en el proceso laboral, uno de los principios que regulan los juicios laborales es que son juicios de una sola instancia, porque en teoría deben de ser rápidos. Pero a nivel latinoamericano, que tienen el contexto, la gran mayoría de que los juicios los llevan en juzgados de lo laboral, se regulan bajo un proceso judicial, se asimila a los procesos judiciales civiles, mercantiles, y entonces no tienen una sola instancia, tienen dos, tienen apelaciones. Y si esto se concreta en apelaciones, pues habría que crear en el Tribunal Superior de Justicia una sala especializada en materia laboral con sus magistrados, que serían 3, o con una sala unitaria, que sería un solo magistrado, lo cual no me resultaría muy lógico, para que resolvieran las apelaciones en los juicios laborales que tampoco están. Entonces habría que reformar también la ley orgánica del Poder Judicial, y entonces la asignación presupuestaria no sería nada más para crear los juzgados de lo laboral, sino para crear la sala especializada en materia laboral en el Tribunal Superior de Justicia. Tal parece que esto conlleva bastantes cambios de manera orgánica en el gobierno, en las instancias de los poderes. Y bueno, para los que no somos abogados, por ejemplo, ¿no? Una vez que ya están instaurados, supongamos que ya la sesión programática, el reglamento y todos estos cambios, pues vaya, que exigen que ya tengan preparado todos estos cambios, porque pues sí se vienen muchísimo. Creo que incluso hasta en lo cotidiano, en el mundo de los abogados, va a ser una revolución este tema, ¿no? Los nuevos procesos y este tipo de situaciones. Ahora, ¿cómo es que a los que no somos abogados, los que no estamos en el medio legal, es decir, a las personas, hay algo en esa reforma que incluya algún, no sé, se agregan o se disminuyen ciertos derechos o algunas situaciones? No, porque vamos a ver, en la reforma del 2012 se aborda reforma en materia de derechos y obligaciones de la relación laboral. Correcto.
Aspectos relevantes de la reforma del 2012, por ejemplo, la flexibilización contractual. Antes de la reforma del 2012, no había la posibilidad de hablar de un contrato a prueba. Y aunque las empresas acostumbraban a tener contratos de 30 días, 60 días y 90 días, eran contratos totalmente nulos, porque la ley establece que si la contratación temporal de un trabajador no tiene una justificación de la temporalidad, el patrón no puede unilateralmente definir una temporalidad. Me explico. Si yo contrato a un trabajador y le digo, te contrato por 30 días, yo tendría que responderle ante la autoridad laboral, ¿por qué 30 días? ¿Por qué 30 y no 60, supongamos? Exacto. Ajá. Entonces, si no tengo una causa que justifique la temporalidad, como podría ser, que es lo muy común, sustituir a una persona por una incapacidad temporal, ¿sí? Bueno, esa es una causa de temporalidad. O vamos a implementar una campaña publicitaria para introducir un nuevo producto y la campaña es de 60 días. Bueno, estoy dando causas objetivamente demostrables que justifican por qué ese trabajador lo estoy contratando por un periodo de tiempo, pero no es un capricho unilateral del patrón. Por supuesto. ¿De acuerdo? En cambio, ahora con la reforma del 2012 tenemos la posibilidad de el contrato a prueba, ¿sí? De 30 días y si puestos directivos hasta 6 meses, hasta 180 días. Pero también se introduce un modelo que ya se estaba implementando, que es el contrato de capacitación inicial. A un trabajador que contrato para un proceso de inducción, le doy cursos de capacitación y al final lo evalúo para ver. Por supuesto, si aprendió. Exacto, pero para eso tendré que tener una comisión mixta de productividad, capacitación y adiestramiento. Y bueno, esos temas fueron muy relevantes. Otro tema que es muy relevante y que, bueno, a mí no me tocó, me hubiese gustado que me toque, es que se habla mucho de la discriminación hacia la mujer. Pero normalmente cuando hay una pareja y tienen un hijo, algo aportamos en ese proceso los papás y resulta que cuando nace el bebé, hasta antes de la reforma, las únicas que tienen derecho a un periodo, digamos, es de receso laboral, son las mamás. Famoso permiso de maternidad. Y cuando menos creo que la gran mayoría de los yucatecos que sí tenemos todavía arraigado este sentimiento de familia, sí nos hubiese gustado estar cuando menos esos 10 días acompañando a nuestra esposa y a nuestro bebé para familiarizarnos y disfrutar ese momento. Bueno, y ahí está también un tema de la licencia de permiso de paternidad, cosas así. Y el tema de la regulación de los conflictos de naturaleza social, todo lo que tiene que ver con seguridad social, ¿no? Más o menos esos son los temas más relevantes. Flexibilidad contractual, el tema de la no discriminación hacia la mujer, la equidad. Los patrones de repente todavía, hay quienes todavía no entienden esto, sacan sus anuncios solicitando a alguien para convocar el puesto. Solicito una persona, sexo femenino, buena presentación. A ver, eso no es posible. Eso es totalmente discriminatorio. ¿Sí? Correcto. Y eso es altamente sancionable. Esas convocatorias de empleo deben ser el perfil del puesto, no el género, no la preferencia sexual, ¿sí? Esas cosas son altamente discriminatorias. Es bueno que lo mencione. Guillermo, ¿tienes alguna pregunta? Sí, claro. Maestro, cuando hablamos de derecho laboral, es inevitable remitirnos a los derechos sociales de las personas. En este sentido, es muy común que cuando hay una controversia laboral a resolverse en una junta de conciliación, los abogados o muchos abogados dicen que la ventaja siempre la tiene el trabajador que demanda. Esta reforma que está en puerta abre un nuevo paradigma para equilibrar la balanza en cuanto a la resolución de un conflicto por parte de un patrón y un trabajador. Es una pregunta muy interesante, Guillermo, porque yo te diría de respuesta que tal vez no sea muy agradable, ¿no? El patrón que cumple con sus obligaciones y tiene todos sus documentos para acreditar que cumple con sus obligaciones, no tiene ningún problema, porque la ley lo que presume es que el trabajador puede ser abusado por su necesidad por el patrón, ¿de acuerdo? Sí. Y entonces el principio que rige los juicios laborales es, en resumen, que todo lo que diga el trabajador en su demanda es cierto, a menos que el patrón pueda comprobar lo contrario. Pero si yo soy una empresa bien estructurada, bien asesorada, que cumple con sus obligaciones y tengo todos mis documentos que acreditan las condiciones laborales mínimas como jornada, días semanales de descanso, el pago del salario, el pago de prestaciones,
Me pueden demandar 1000 veces, pero yo voy a poder acreditar que estoy cumpliendo con todas mis obligaciones. Lo cual nos lleva entonces a entender finalmente que si corren muchos riesgos los patrones porque llegan indefensos a los juicios, pues el primer responsable es el patrón mismo. Pero también nos ponen en un escenario del otro extremo, que haya abogados que solo tienen un título, un papel que dice que lo son, porque el abogado para hacerlo tiene que tener una integridad ética, ¿sí? Tiene que tener un compromiso también de no hacer abuso de la ley, sino la ley está creada para generar armonía y paz social, no para hacer abuso de la ley. Y ante esta situación, pues suceden muchos casos en que los abogados abusan de la ley y se aprovechan de los trabajadores también para abusar de los patrones. Entonces, ¿qué sucede? Un ejemplo muy clásico. Y las damas que son quienes dirigen el hogar, siempre tienen en casa, y con justa razón, de repente alguien que les ayude en las labores del hogar, ¿no? Una persona que haga limpieza, una persona que limpie la ropa, pero no tienen presente que de acuerdo a la ley, esas son empleadas domésticas y tienen derechos laborales. Es correcto. Y donde más indefensos estamos ante una demanda de un trabajador, es el trabajador doméstico, porque yo les preguntaría, a ver, ¿quién acostumbra a pedirle que firme su recibo de pago al trabajador doméstico? ¿Quién le hace firmar un contrato al trabajador doméstico? ¿Quién le da de alta en el Seguro Social a un trabajador doméstico? ¿Quién le retiene en todo caso los impuestos a un trabajador doméstico? Entonces, ¿qué pasa cuando un trabajador doméstico va a la Junta de Conciliación y Arbitraje y dice, pues la señora me despidió? Me pagaba tanto y entré hace 1000 años a trabajar y bajo el principio general de que lo que diga el trabajador es cierto, salvo por encontrar, y la pregunta es, ¿qué vamos a tener contra una demanda de una empleada doméstica? Prácticamente nada. Eso es un abuso de la ley. Y en esos casos, pues entonces empiezan estos conflictos que se acrecentan más. Porque igual pasa lo contrario, la empleada doméstica es altamente vulnerable, porque como tiene acceso a todo el ámbito del hogar, les imputan robos, les imputan desapariciones. En algunas ocasiones es cierto, pero no es la regla general. Entonces, lo que tendríamos que hacer entonces, bajo esa premisa, es el derecho laboral no es excesivamente cargado a favor del trabajador si el patrón cumple con sus obligaciones y tiene toda la documentación, y para eso necesita un buen abogado asesor y en todo caso la cultura empresarial, porque mientras mantengamos esa incultura en México de que el trabajador quiere trabajar lo menos posible y ganando lo más que pueda, y mientras haya todavía empresarios que piensan que su vocación es pagar lo menos posible para que produzcan lo más, pues vamos a tener una confrontación que en cuanto tenga la oportunidad uno al otro, va a tratar de desquitarse de la otra parte. Pero eso es cultura, hay que fomentar esa cultura de la relación laboral, ¿no? Este sería un claro ejemplo de lo que usted menciona. Esto es lo que no beneficia a una persona en cuestión de derecho laboral. ¿Es correcto? Sí, correcto. Como pero para ambas partes, ¿no? Para ambas partes, ¿no? ¿Qué es lo que beneficia a una persona en cuestión de los derechos laborales en esta nueva reforma laboral? La verdad es que la reforma laboral mantuvo en su esencia los derechos mínimos que consigna la Constitución. Es decir, ¿cuáles son los derechos mínimos del trabajador? Una jornada máxima de trabajo, un día de descanso mínimo a la semana, un salario mínimo, que pues no es el mínimo ideal, porque por la definición de salario mínimo en la ley, pues realmente es algo totalmente inaceptable, ¿no? Se dice que el salario mínimo es la cantidad mínima que debe recibir un trabajador, que debe dar lo suficiente para darle alimentación, techo, cultura, educación a sus hijos, ¿no? Entonces eso es imposible con un salario de 80 y tantos pesos, ¿no? Eso es irreal. Pero también si nos vamos al otro extremo de que aumentemos el salario mínimo por decreto sin atender a la realidad económica, pues es decir, bueno, vamos a acabar con todas las empresas, la gran mayoría de las pymes, ¿no? Entonces tiene que haber un equilibrio racional. Pero entonces esos derechos mínimos, el pago de tiempo extras, cuándo las horas extras son obligatorias, cuándo no lo son, e insisto, ¿no? Las condiciones laborales tienden a ser exactamente las mínimas establecidas por la ley, salvo el tema contractual. Entonces, en teoría, el tema de la flexibilidad contractual, pues tenía entre otros objetivos el que se permitiera a los jóvenes el acceso más pronto a trabajo, porque un joven egresado de alguna universidad o de una técnica que quiere ingresar a su primer trabajo,
pues también el patrón tiene derecho a saber si es apto para hacer el trabajo. Claro. ¿No? Entonces el contrato de capacitación inicial pues permite decir, bueno, esta persona tiene un buen perfil, vamos a admitirlo, vamos a darle un periodo de capacitación y finalmente si es la persona apta, la mantengo, ¿no? Y vamos a regular justa y adecuadamente esos contratos a prueba, pero no a capricho del patrón, sino bajo una serie de reglas. Entonces se pretendía entonces generar al patrón mayor deseo de admitir a trabajadores jóvenes, darles un primer empleo, pero en esencia las condiciones laborales más o menos se mantuvieron en el mismo nivel. La no discriminación laboral, la igualdad sustantiva. Un tema importantísimo que no fue muy afortunado para el legislador fue incluir como causal de rescisión o causal de despido el acoso sexual. Pero al momento de definir el tema de hostigamiento y acoso sexual, yo creo que tuvieron acoso mental y no lograron redactar adecuadamente el concepto, ¿no? Porque si leemos los primeros artículos de la Constitución donde definen o tratan de definir qué es hostigamiento y qué es acoso, es todo menos que claro. Tuvo que venir la Suprema Corte a interpretar el artículo de la ley, pero bueno, ya está incluido como una causal para despedir a un trabajador acosador de compañeros o compañeras y para que el trabajador o la trabajadora pueda retirarse del trabajo y demandar al patrón por ser hostigado, por ser acosado. Es un tema, sí, muy relevante que se incluye en la reforma. Esas modificaciones que han estado surgiendo en la reforma laboral, como el tema que usted mencionaba como buen yucateco, de que siempre quieren estar con la familia, estar ese espacio donde llega alguien nuevo a la familia como lo es un hijo, ¿no? Tengo entendido, maestro, que eran creo que 10 días o 2 semanas que tenían ustedes el derecho para poder estar, a diferencia de las mujeres que son 45 días. Ese es uno. Otro tema del que usted está mencionando de esos cambios es el acoso. Me parece muy importante para todas aquellas mujeres o hombres que tienen o que han vivido esto, ¿no? ¿Cómo influye el uso y costumbres en estos cambios laborales? Pues influyen mucho. De la reforma laboral. Influyen mucho porque a la hora de implementar la ley siempre establece mínimos, ¿no? Y entonces, si la ley establece mínimos, no quiere decir que el patrón tenga que ajustarse a los mínimos. El patrón puede dar condiciones todavía superiores. Y cuando hay una empresa sana, cuando hay una empresa que reconoce la importancia del trabajador, incentiva la capacitación, incentiva la productividad, pues evidentemente, más allá de lo que establezca la ley como mínimo, busca incentivar de una manera mayor la productividad del trabajador a través de mayores prestaciones. Pero ahí hay que diferenciar también entre las relaciones de carácter individual y las relaciones de carácter colectivo. En las relaciones de carácter individual, cuando el trabajador no tiene un sindicato que lo represente para generar contratos colectivos de trabajo, y los contratos colectivos lo que busca es generar, a través de acuerdos con el patrón, prestaciones superiores a la ley. Si no hay esos contratos colectivos, pues la gran mayoría de los trabajadores se mantienen con las condiciones mínimas. Que hace un momento comentaba Guillermo, bueno, y esta situación más favorable para el trabajador, quien conoce la ley, sabe que la ley puede ser utilizada para que el patrón cumpla con los mínimos. Y cumpliendo con los mínimos, no hay ilegalidad. Entonces, un patrón que paga un salario mínimo para un trabajador que hace un trabajo que no está en el catálogo de salarios mínimos profesionales, pues con pagar sus 80 y tantos pesos está cumpliendo con la ley. Un patrón que da un día de descanso semanal y exige a los trabajadores laborar 8 horas diarias de lunes a sábado, está cumpliendo con la ley. Y en México, aunque ya hay la figura del salario por hora, no hay la figura del salario mínimo por hora. Aquí pagamos salario mínimo por jornada. Es decir, que un trabajador al que le pague 85 pesos de salario mínimo, por ejemplo, solo por mencionar una cantidad, le estoy pagando esa cantidad de dinero para laborar 8 horas de lunes a sábado. En Estados Unidos y otros países hay salario mínimo por hora, y en Estados Unidos hay estados que el salario mínimo son $10, $12 por hora. Entonces aquí la figura es de que podemos pactar que el trabajador labore jornadas y le pague salario por hora. Entonces el patrón que dice, bueno, sí te puedo pagar salario por hora,
pero la jornada laboral, sea de 2, de 3 o de 4 horas, va a tener que pagar un salario mínimo por esa jornada laboral. Entonces, en conclusión, le dice un patrón, puedes pagar 85 pesos por 8 horas de trabajo y puedes pagar 85 pesos por 3 horas de trabajo. ¿Qué crees que prefiera pagar el patrón? La cuota por la jornada completa, ¿no? Así es, así es. Hace un momentito usted mencionaba la cuestión de los sindicatos. Estuve investigando. ¿Cuál sería su opinión en este cambio de la reforma donde dice que se ordene el voto libre y secreto para la elección y renovación de los dirigentes sindicales? Que desde luego es lo ideal y además es un principio que está reconocido por la Organización Internacional del Trabajo como un derecho universal de los trabajadores, el derecho no solo a la sindicalización, sino a la libertad sindical. Y la libertad sindical tiene varias formas de manifestarse. La libertad de decidir pertenecer o no a un sindicato. Y eso implicaría que también la cláusula de exclusión en los contratos colectivos no deben de existir. La Corte ya dijo que es inconstitucional y la OIT ya dijo que esto es violatorio de los derechos del trabajador. A mí no me pueden ni me deben obligar a pertenecer a un sindicato para laborar en una empresa. Sin embargo, la reforma no tocó la cláusula de exclusión. La pueden seguir pactando en los sindicatos. La libertad de mantenerme en un sindicato. Bueno, ya estoy en el sindicato, pero nadie me puede obligar a mantenerme en él, ¿sí? Y entonces, pero el tema es, una cosa es lo que dice el derecho y otra cosa es cómo hacerlo efectivo. A ver, el voto libre y secreto para elegir a un directivo sindical, pues es hasta un derecho humano, ¿no? Claro. Yo tengo que tener la libertad absoluta y la secrecía para votar. Y eso le da mayor legitimidad a la representatividad de una elección sindical. Supuesto. Pero al final de cuentas esos votos se hacen en las asambleas sindicales. Y la ley no establece que esa asamblea sindical tiene que estar supervisada por alguna autoridad laboral. Entonces, si no tiene que ir un representante de la Secretaría del Trabajo, de la Junta de Conciliación y Arbitraje, a supervisar que se cumpla, ¿quiénes son los encargados de ver que se cumpla? Los mismos trabajadores de la asamblea sindical. Si no se cumple, pues habría que hacer una denuncia ante el órgano encargado de los registros sindicales. La verdad es que al final de cuentas, la ley sí establece, los principios internacionales lo establecen, la Corte lo establece, pero es muy difícil hacer efectiva esta posibilidad del voto libre y secreto. Entonces, hablando en este marco de interponer o algo así que se haya sufrido algún tipo de irregularidad, ¿no? Por decirlo así, ¿cómo sería, ahorita que estamos en esta transición del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, ahorita en este momento, en qué instancias uno podría resolver esto o hasta qué momento tiene vigencia No, en este momento seguimos operando con la estructura vigente, es decir, todo se sigue viendo ante las juntas de conciliación y arbitraje, seguirán existiendo hasta que no se concrete la reforma. Los registros, por ejemplo, de contratos colectivos y de sindicatos seguirán haciéndose ante las juntas locales a nivel local y ante la Secretaría del Trabajo y la Previsión Social a nivel federal. Pero lo que sí me queda claro, y creo que eso sí lo tenemos que tener muy presente, y también eso pues valdría la pena exhortarlo también a nuestros legisladores, tiene que emitirse el Código Procesal Laboral. Pero tiene que ser uno. Entonces va a ser un Código Nacional Procesal Laboral, de aplicación local y de aplicación federal, que por eso será Código Nacional. Y el tema es que para que esto se concrete, pues tiene que promulgarse el código en el Congreso de la Unión, porque es una ley de aplicación nacional. Pero una vez que se concrete va a afectar a dos órdenes de gobierno, al gobierno estatal y al nivel federal, y a dos poderes, al Ejecutivo y al Judicial. Por una parte, una vez que se concrete el decreto que cree el Código Nacional de Procedimientos Laborales y que cree los juzgados de lo laboral, pues tendrá que haberse definido si es un procedimiento, como decía hace unos momentos, si va a ser uninstancial o biinstancial, si va a tener apelación o no va a tener apelación. Lo ideal es que tenga apelación. ¿Por qué es lo ideal? Porque si hay una apelación, pues el Tribunal de Alzada va a revisar lo que hace el juez de origen y puede subsanar los errores del procedimiento y agotar ya en una sola instancia la irregularidad de un juicio,
lo cual no sucedería si fuera nada más un instancial, porque se iría directamente al amparo. Pero muchas veces los jueces de amparo, en lugar de resolver el fondo, analizan violación procesal y dicen, bueno, vuelve a empezar, ¿sí? Vuelve a analizar esta prueba y no resuelve el fondo. Pero entonces, en otras, hay que modificar la ley orgánica de los poderes judiciales para crear los juzgados y, en su caso, crear las salas laborales de los tribunales superiores de justicia y, en su caso, los tribunales unitarios que se van a encargar de lo laboral, que es la segunda instancia en procedimientos federales. Pero además hay muchas consecuencias. ¿Cómo financio la remuneración de los jueces laborales y cómo financio la remuneración, en su caso, de los magistrados de las salas especializadas en lo laboral? Y por otra parte tenemos un escenario laboral complejo. Las juntas de conciliación y arbitraje tienen su personal. Por supuesto. ¿Qué va a pasar con Jurídico y todos ellos, administrativo. ¿no? Exactamente. ¿Y sus derechos laborales? Bueno, bajo el contexto del que estamos hablando, si atendemos a la naturaleza de lo que hoy son empleados del Poder Ejecutivo. Al personal administrativo operativo, pues lo reasignamos. Lo mandamos a alguna otra dependencia de gobierno, les garantizamos los derechos laborales, pero a ver, ¿y el personal jurídico? ¿Y los actuarios? ¿Y los presidentes de las juntas especiales? Entonces, hay dos tendencias. Una tendencia dice, oye, son los que saben de hablar, convirtámoslos en jueces. Correcto. Pero hay otra tendencia que dice, no, vienen cargando todos los vicios de las juntas de conciliación y arbitraje y estas no las debemos llevar al Poder Judicial, porque en el Poder Judicial todos los juzgadores están sujetos a una supervisión del Consejo de la Judicatura. Entonces, no, borrón y cuenta nueva, y hagamos un proceso nuevo, convoquemos y designemos a gente que demuestre la especialización, el conocimiento, la ética, ¿sí? Que sean validados, en su caso, por los legisladores o por el Senado, y entonces, después ya, siguen el proceso de selección y de oposición del Consejo de la Judicatura. Entonces viene otro escenario que tendremos que resolver. Guillermo. Maestro, Adelante. ¿de qué manera las leyes laborales mexicanas protegen a aquellos menores de edad que por una u otra circunstancia se ven obligados a trabajar? ¿Cómo se atiende en ese sentido el interés superior del menor? Excelente pregunta. La verdad es que sí, de origen, desde la Constitución, se establece, bueno, ya hubo reforma en el 2016, si no me equivoco, en julio, que se aumentó la edad mínima laboral, pasó de 14 a 15, porque a la edad de 14 se superaba mucho el ánimo de protección del menor, porque pues todos fuimos en alguna manera hasta cómplices de esta violación de los derechos del niño, de las niñas y de los adolescentes, como se dice ahorita a nivel internacional, todos. Porque quién no fue a un súper, quién no hizo su compra y quién no permitió que un menor le llene la bolsita del súper y le dimos su gratificación. Pero la gran mayoría de ellos eran niños hasta menores de 14 años. Por supuesto. Con total violación de la ley. Pero la protección de la ley, al incrementar la edad laboral, pues cumple con los estándares internacionales, cumple con lo que dice la OIT, pero no puedo dejar de comentar que hay un artículo, hay una disposición en la ley reformada del 2012 que a mí me alarma mucho, me preocupa mucho y también me molesta y me indigna, que yo le llamo la reforma en materia de los niños, que son los artículos Televisa y TV Azteca, ¿no? Porque establece incomprensiblemente que los niños no se considera que estén trabajando si están en el entorno familiar. Eso me preocupa porque hay muchos entornos familiares que abusan y explotan a los niños. Pero la ley dice que si laboran en el entorno familiar no se considera trabajo. Pero la parte de esta disposición Televisa o TV Azteca es que dice que no se considera trabajo, para efectos de la Ley Federal de Trabajo, las actividades de carácter artística, ¿sí?, que hagan los menores. Entonces, la abrimos la puerta para que concursen en todos los concursos habidos y por haber, y que finalmente si ganan, los pongan a hacer sus espectáculos, pero como es cultura y como es arte, bien se podría decir que no están trabajando, están desarrollando arte y cultura, aunque sean abusados y aprovechados y explotados por sus papás, por los empresarios. O sea, no estoy diciendo que haya sido una iniciativa de esas empresas televisivas, ¿no? Pero creo que dejan dos escenarios de posible abuso por los menores que a mí me preocupan mucho. El entorno familiar de gente
perdónenme la expresión, ignorante o de muy baja cultura, que utilizan a los niños para trabajos forzados, para trabajos que tienen un desgaste físico, ¿sí? Pero por otra parte, el que digamos que porque están haciendo actividades de arte y de cultura, no son niños que están sujetos a un trabajo, ¿no? La verdad es que basan los conciertos y les remuneran por los conciertos, y desde luego que mi opinión es, no solo trabajo, sino un escenario de abuso y de explotación. De protección infantil. Igual en los artículos del derecho laboral hablaban que los niños menores de 15 años, en este caso, como usted mencionaba, niños, niñas, tienen que tener la autorización de los padres y también que ellos estén estudiando. No. ¿Va por ahí? ¿Cómo No. va? Con la reforma, niños menores de 15 años no pueden trabajar. No deben trabajar. Es totalmente prohibitivo. De mayores de 15, ¿sí? Desde luego hasta antes de los 18, que ya serían mayor de edad, sí requieren un permiso y autorización. La verdad es que la ley establece que a partir de los 16 pues tienen libertad contractual, pero el patrón sí tiene la obligación de garantizarles o exigirles que acrediten el cumplimiento de la educación básica obligatoria, que ya la educación básica obligatoria es hasta bachillerato, ya no es secundaria. De tal manera que al menor de edad que no haya terminado el bachillerato, si lo contrato en la empresa, con los límites de horario que establece la ley, no pueden terminar trabajar toda la jornada, no pueden trabajar jornada nocturna, no pueden trabajar tiempo extra, pero además entonces yo tengo la obligación de cerciorarme de que esté atendiendo a su educación básica obligatoria. En este caso, hablando del tema de los niños y niñas, ¿no? ¿Alguna pregunta más, Prado? Bueno, la verdad es de que yo entiendo el entorno jurídico en lo que gira toda esta reforma, ¿no? No obstante, sí me encantaría, por ejemplo, a aprovechar que usted es tan experto en esta materia, por ejemplo, con unas preguntas que nos hacen aquí. Por ejemplo, dice, oye, mi patrón, ¿no? Me quiere correr, ¿no? O sea, ya me amenazó de que me va a correr, pero que si lo demando, me va a bloquear de todos lados, me va a boletinar. Esto, ¿cómo? O sea, vaya, si va a haber tanto... Bueno, esto en el plano estrictamente del derecho es totalmente, es hasta un delito. Sí, por supuesto. Es hasta un delito. En los hechos lo hacen algunos patrones indebidamente, pero yo creo que cada vez más estamos en un entorno de mayor protección en ese esquema. O sea, además, si hablamos de despido en particular, tenemos que hablar de dos tipos de despido. El despido justificado y el despido injustificado, que me producen consecuencias totalmente distintas. Si un patrón tipifica una conducta que la ley establece que es sancionable con el despido, pues no basta que lo diga, pues te vas. Hay que cumplir con la formalidad, tiene que tener los elementos que acrediten la conducta que da causa al despido y saber que invariablemente te va a demandar el trabajador. Entonces yo tengo que tener las pruebas de las causas por las que despido al trabajador, tengo que cumplir con la formalidad establecida por la ley, dar el aviso de despido por escrito, y si no lo puedo localizar, pues llevarlo ante la Junta de Conciliación y Arbitraje para pedir a la Junta que le notifique al trabajador, ya que es muy importante, porque aquí sí hay una modificación en la reforma del 2012. Antes bastaba con que yo llevara la carta de despido, acreditara mi personalidad como titular de los derechos del patrón y le pidiera a la Junta que notifique al trabajador porque ya no está yendo a la empresa o porque ya no vive en el domicilio que me indica. Aquí lo que estableció la reforma es que no basta con esta presentación. Y esto hay muchos abogados que creo que todavía no lo tienen muy presente, yo espero que sí. Lo que tú tienes que cerciorarte es que la Junta haga la diligencia de notificación, porque hasta que se hace la diligencia de notificación y hay evidencia en el expediente para procesar de que pues ya no vive ahí, pero el actuario fue, hasta ese momento empieza a correr el término de 2 meses que tiene el trabajador para demandar por un supuesto despido injustificado. Entonces son formalidades que si no se cumplen, dejan en estado de indefensión al patrón. Pero yo si te despedí con plena justificación y lo puedo demostrar en el juicio y tengo todos mis documentos para acreditar las condiciones laborales, pues siento esperar que demanden.
Y si demanda, simplemente digo, sí lo despedí, aquí está la formalidad que cumplí, y aquí están las pruebas de la causa por lo que le despedí. Pero para eso tengo que estar bien asesorado y tengo que tener esa cultura laboral correspondiente. Ahora, si despido mal, aún teniendo la causa para despedirlo, o si no tengo causa y despido injustificadamente, entonces el trabajador me puede demandar por una de dos cosas. O pedirme que lo reinstale y le pague los salarios caídos del tiempo que estuvo fuera, o pedir que lo indemnice porque ya no quiere regresar a trabajar. Y en ese caso la indemnización serán 3 meses de salario, el pago de una prima de antigüedad, que son 12 días de salario por cada año de los que trabajo, y el pago de las prestaciones mínimas establecidas por la ley, que sería parte proporcional de aguinaldo y o parte proporcional de las vacaciones y su prima vacacional correspondiente. Algo que usted comentaba me llamó mucho la atención, la cultura laboral, y es que parece que, en lo personal, no digo, nadie nos educa a ser patrones. Creo que a todos se les programa para ser trabajadores, pero estos retos que representa las pequeñas y medianas empresas, el por la ignorancia, ¿no? De no tener esta información, como usted comentaba, contratar un asesor legal es casi, un indispensable para crear una empresa, porque también debe estar protegido como patrón, pero no nos educan para ser patrones, ¿no? Tienes toda la razón, y qué bueno, José, que mencionas el tema, porque mira, como decía, todos en algún momento podemos ser trabajadores, y como la evolución histórica pues movió a que el Estado protegiera a la persona más vulnerable de la relación, que era el trabajador, que era el abusado, pues se creó una ley desequilibrada para que con ese desequilibrio protector se buscara equilibrar la relación. Pero los patrones también tienen derechos, deben de tener derechos, y yo toda la vida fui abogado patronal, y no hay nada más tensionante, estresante, y casi es hasta un reto casi difícil de lograr, que defender a un patrón. Un patrón, claro. Porque tiene en su contra las presunciones de la ley a favor del trabajador. Tiene a su contra el trabajador, que va a mentir todo lo que pueda para tratar de ganar la mayor cantidad de dinero. Tiene en su contra al abogado del trabajador, pero además tiene una serie de principios procesales favorables al trabajador. Es decir, la ley establece que si la demanda está defectuosa, la autoridad tiene que suplir la deficiencia de la demanda, ¿sí? Que si los hechos están confusos, tiene que prevenir al trabajador para que corrija y aclare su demanda. Pero además, si la Junta no lo hace y el trabajador pierde, como la Junta no cumplió con esta exigencia, el Tribunal de Amparo le puede decir, vuelves a empezar y le vuelves a pedir que te corrija la demanda o subsanar la deficiencia de las peticiones. Y en el amparo, además, los tribunales tienen la obligación de analizar si hay violaciones a sus derechos constitucionales, aunque no los argumente el abogado. Es decir, aún ante la ausencia de conceptos de violación, el tribunal tiene que analizar protegiendo los derechos del trabajador. Entonces, pues quienes somos abogados patronales, además tenemos en contra la falta de cultura patronal. Pero tampoco se vale pensar que ser patrón es un pecado. Por supuesto. Y el patrón, hay que pensar también que es un emprendedor. Emprende un riesgo, genera una idea, la trata de procesar, la trata de llevar a cabo, genera empleos, ¿sí? Sostiene familias con ese empleo. Por eso es importante fomentar esa cultura, ¿sí? De que el trabajador también tiene que estar consciente de que él depende que esa fuente de trabajo subsista. Por supuesto. Si el trabajador no aporta, no produce y solamente quiere que le den prestaciones, va a llegar un momento en que exprima económicamente totalmente la empresa, y la empresa, si no hay productividad, se es un agote. principio económico, ¿no? ¿Y qué pasa si se agota la empresa? Claro. Se quedan sin fuente de trabajo. Correcto. Y quien sale perjudicado finalmente es la familia. Hay que buscar equilibrio. Completamente de acuerdo. Pues ya casi llegamos al final del programa hoy de Radio Yucatán FM, aquí en este espacio de Máster Radio, recordándole nuevamente que nosotros estamos unidos y solidarios, Mérida, Yucatán, para todos los centros de acopios que están participando y poder mandar todos estos recursos que son necesarios para México. También quisiera comentarles que aquí en Radio Yucatán FM estamos recibiendo bienes que van a ser llevados en la dirección calle 50, número 424A, por 43 y 45 Centro. Para alguna información igual pueden marcar al número 924-7404.
Bueno, pues llegó el momento de despedirnos del programa. Agradecemos nuevamente por haber estado con nosotros aquí al abogado Absalón Álvarez Escalante con este tema de derecho laboral. Guillermo Fournier, representante de Máster Yucatán, igual agradecemos su presencia y su participación con preguntas muy interesantes, como bien mencionaba el abogado Absalón. Y Prado, nuevamente aquí, si quieren decir algo más, muchísimas gracias por este tiempo y por toda la explicación que nos ha dado. Todas las dudas nos van quedando claras y el aprendizaje que nos deja el día de hoy. Al contrario, el agradecido soy yo. Gracias por la oportunidad de compartir estos conceptos con ustedes y con todos su auditorio. Pues hablando del auditorio, me gustaría enviar saludos a todas estas personas que nos escriben y están atentos al programa. Eric López, Wilberto Quecandia, Mauricio Vales Cázares, Primo Campos Centeno, Melchor Alejandro, Francisco Catzín, Julián Zacarías, Pati PC, dice aquí, Betty Álvarez Ayala. Les agradecemos a todos sus saludos. Igual me gustaría aprovechar la oportunidad para que, mi compañero Guillermo haga una intervención de parte de Máster Radio. Bueno, pues únicamente agradecer y reconocer sobre todo el trabajo que hacen los conductores titulares de este programa Máster Radio. Sabemos que hay muchísimo esfuerzo detrás para que podamos realizar cada semana una nueva emisión. Agradecer también al maestro Absalón Álvarez y desde luego reconocer también el trabajo del presidente de la Asociación de Máster Yucatán, Jordi Abraham. Y pues básicamente comentarle a la audiencia que nos escucha que Máster Yucatán lo que busca es promover el liderazgo y la comunicación efectiva. Desde luego, para estos dos cometidos es indispensable estar informados, sobre todo cuando hablamos de derechos que nos involucran a todos los ciudadanos, como el tema que hoy abordamos con un experto. Así que únicamente agradecer el espacio e invitarle a todos a que nos escuchen semana con semana aquí en el espacio de Máster Radio. Muchas gracias. Pues cerramos este espacio de Máster Radio pidiéndole por favor al abogado Absalón Álvarez que nos despida. ¿Qué nos deja con este tema de derechos laborales? Pues yo diría que finalmente a todos nos compete, porque al final de cuentas, para los que somos también apasionados del derecho, sabemos que una sociedad solamente puede serlo en plenitud cuando hay una armonía, cuando hay orden, cuando hay seguridad, hay un verdadero Estado de Derecho. Y a todos nos conviene fortalecer ese Estado de Derecho. Y la justicia social en particular, que es cuando hablamos de gente de la zona agraria, gente de la zona indígena, y hablamos de trabajadores, la justicia social tiene todavía mayor relevancia y trascendencia. La mayoría de nuestra población es gente que trabaja. La mayoría de la población es gente que está en el campo. La mayoría de la población entonces es la que necesita del Estado, no solo que le provea de satisfactores de sus necesidades, sino que le garantice seguridad. Y la seguridad jurídica es fundamental. Entonces, la parte laboral tiene todo un contexto social trascendente. Sabemos que un conglomerado de trabajadores insatisfechos puede caer en acciones de insatisfacción que luego pueden desfogarse en conflictos sociales. De tal manera que mi llamado sería para los legisladores que transiten a la brevedad posible un eficaz Código Nacional de Procedimientos Laborales y a los poderes ejecutivos que contemplen como una prioridad la asignación presupuestal para poder implementar con mucha eficacia esto a partir del año que viene. Pues muchísimas gracias. Nos despedimos el día de hoy acá en este espacio de Máster Radio, esperándolos ver la próxima semana, miércoles de 4 a 5 de la tarde. Muchas gracias por su atención.